En nuestro anterior video te mostramos la Acrópolis de la antigua ciudad de Pérgamo, la cual era el corazón y la parte más importante de esta ciudad. Ahora queremos que descubras la actual ciudad de Bérgama, construida sobre los cimientos de lo que fue la parte baja de Pérgamo, en la cual tienes otros lugares que no te puedes perder. Continuando con nuestra visita de Bérgamo, vamos a llegar a un sitio que se llama la Basílica Roja. Esta es la estructura que se conserva mejor en toda la ciudad de Bérgamo. Y en realidad fue construida para los dioses egipcios, después cristianos, y hoy en día queda al lado de una mezquita. La ciudad se fue expandiendo hacia la parte de abajo y esta edificación es una de las más importantes de esa expansión. En principio, esto fue hecho para los dioses egipcios Serapis e Isis, debido a que aquí se hacían los mercaderes egipcios, y es por ello que aquí se les rendía culto a estas personas. Sin embargo, los bizantinos, después de un tiempo, volvieron este sitio un lugar cristiano. En los primeros años del cristianismo, este fue un templo para el cristianismo. Sin embargo, hoy en día van a encontrar en uno de sus extremos una mezquita que es el santuario de los musulmanes. Así que hoy en día se conoce este lugar también como el templo de las religiones. ¿Por qué? Porque hubo muchas religiones que se celebraron aquí. Y a pesar de que es uno de los más conservados de todo el centro histórico, pues en realidad podemos ver que el edificio igual está bastante dañado y acabado. Como pueden notarlo, varias de las partes de este lugar las están restaurando. Así que va a aparecer un pedazo que parece prácticamente nuevo, y pues es por este trabajo que están haciendo para conservar este lindo patrimonio de la humanidad. En general, la visita está compuesta por 4 cosas importantes en esta ciudad: el santuario de Asclepión, la Basílica Roja, el Acrópolis y el Museo de Bérgamo. Otra cosa muy importante y por la cual muchas personas pueden haber escuchado ya de esta ciudad es porque esta es una ciudad bíblica. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, encontramos las 7 iglesias del fin de los tiempos, y una de esas es esta, la de esta ciudad. Tal como Natalia les dijo, los 2 edificios mejor conservados son estos redondos, estos edificios redondos, uno al que ya entramos al inicio, y este es el que hoy en día es una mezquita. Miren, este es el tiquetico para todos los museos de Turquía. Cada vez que entren, pues lo tienen que pasar. En este santuario, la entrada cuesta 55 liras o unos 5,50 €. Y bueno, inclusive pueden hacer lo mismo que les hemos dicho del pase de los museos de Turquía. En el recorrido que venimos haciendo por Turquía nos damos cuenta de varias cosas. La primera es que lo que muchos creen y piensan que solamente pasa en Grecia y que solamente van a encontrar al viajar a Grecia, pues no es así. En Turquía vamos a encontrar bastantes ruinas y templos del estilo greco-romano más puntualmente. Y esto es porque hay que tener en cuenta que la historia de estos lugares en sí fueron invadidos tanto por los griegos como los romanos, y de allí que encontremos toda esta rica historia y todo este hermoso patrimonio.
recorrido para llegar al santuario comienza por la vía Tecta. Esta vía era una calle comercial que en la época era donde pasaban los peregrinos y encontraban todas las cosas que necesitaban. Hay que decir que Asclepión era un dios, el dios de la medicina, y por eso se le dedicaba este templo. Una vez que se termina este pasadizo, esta calle que era la que le servía a los peregrinos, llegamos a un templo que era el templo de Zeus y del mismo dios también de la medicina, y se hizo en honor a ellos. Pero aquí mismo quedaba ubicado el hospital, un hospital donde curaban a la gente como tal. Es decir, que los peregrinos, tal como anunciaba Natalia, atravesaban todo esto, llegaban aquí, le oraban a los dioses, le entregaban todo a sus dioses y posteriormente podían pasar a ser curados o a que se les interpretara sus sueños. Todo esto era parte del hospital. Hoy en día quedan estas ruinas. Los santuarios que se hacían para este dios, el dios de la medicina, se hacían casi siempre cerca de fuentes sagradas de aguas medicinales. Todo esto porque hacían ritos religiosos y tratamientos medicinales que incluían la interpretación de los sueños. Esta es la fuente sagrada que se encontraba aquí, con la que curaban a la gente, con la que utilizaban para hacer ritos, y hasta el día de hoy funciona. Incluso puedes beber de ella. Al finalizar el recorrido de este tramo van a encontrar el teatro que, como ven, está muy bien conservado. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al baile. Con ustedes, la bailarina Natalia Huerta. En realidad vamos a escuchar cómo era la acústica de este lugar. Natalia va a hablarnos y nosotros nos vamos a hacer un poco lejos para escuchar qué tan bueno era el teatro, qué tan bien estaba diseñado. Ya subimos un poco, no vamos a ir hasta lo más arriba, pero aquí ya estamos un poco lejos. Con ustedes, la señorita Boyacá. Con una estatura de 1,5 metros. 99 kilos. Y unas medidas de 60. Se siente revienta. Le gusta el show, la payasada. Su hobby es trapear los pisos antiguos con su cabello. Pasen ustedes y un fuerte aplauso para ella. Boyacá, Boyacá, mamacita. El pueblo se divierte con estas bellezas. ¡Sáquenla! ¡Malísima! No se ve nada, no escuché.
Después de haber hecho esto nos damos cuenta que efectivamente la arquitectura de la época, a pesar de ser tan antigua, desde cualquier lugar se podía ver, se podía escuchar, y lo mejor de todo es que fue el inicio de los shows que hoy en día vivimos. Y allá arriba fue la montaña donde estaba la Acrópolis. Como empezamos el video, terminamos en ruinas, y no precisamente nosotros, sino en las ruinas de esta ciudad. Así que les agradecemos a ustedes por haberse quedado hasta el final del video. Déjenos sus comentarios, cuéntenos cuál fue la parte que más les gustó, que no les gustó. Déjenos absolutamente todo y esperamos que ya estén suscritos a nuestro canal. Si no, ahí abajito en el botón rojo lo pueden hacer ahora. Y no se pierdan más porque continuamos en esta ruta, en este tour que estamos haciendo por todo Turquía. Allá vamos al siguiente video.